Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. Hi is everybody. This is Lola and this is the space of Lola. Welcome all. El día de hoy tenemos una entrevista muy especial porque es la primera vez que traigo a este espacio a una especialista que habla inglés y no habla español. Así que tenemos a una traductora. Today is a very special day because today we have a specialist who speaks English, so that for the purpose of conveying the information, we have an interpreter today with us. Uh-huh. Así que les presento primero a Lori Lai. So I want to introduce Lori Lai to start with. Ok, ella es especialista en intervención temprana, coordinadora de servicios y evaluadora de equipo. She is an intervention specialist, and she's also a coordinator of teams and groups. Ok, y ella es maestra de educación especial y creadora de su propia sitio de intervención llamado Breakthrough Learning Solutions. Pues ahí sí Andrea nos va a ayudar con la traducción. She works privately and also in public school systems as a consultant for learning solutions, and she is the owner of a special a company called Breakthrough Learning Solutions. Okay. Bienvenida, Lori. Welcome, Lori. So happy to be here. Ajá. Y también les voy a presentar a Andrea García, que es una gran amiga que está haciendo esta traducción. So Lori said, that she's Lori ha dicho que ella se siente muy bien en este lugar, agradecida, and also I want to very quickly say that Andrea Garcia is a very good friend of mine, and she is supporting us with interpretation. Okay. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es de suma importancia para entender el autismo y para entender los trastornos de atención con y sin hiperactividad. So today is a key day to understand the difficulties that we have in the functioning with autism, as well as difficulties related to hyperactivity and dysfunctions of the attention. Y antes de comenzar la entrevista, quiero decirles que Lori fue terapeuta de mi hijo Eric por varios años en la intervención de comportamiento y, por supuesto, en las funciones ejecutivas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. And also, I just want to share with you that Lori was the specialist who worked with my son, Eric, doing the interventions on behavior, as well as, I'm sorry, can you repeat ¿puedes repetir la última? Y también, intervino en el comportamiento y en las funciones ejecutivas de Eric. And also in the executive functioning for Eric. Ajá. Así que esa es la razón por la que decidí invitarla, el trabajo que ella hizo con mi hijo y hoy está haciendo con mi hijo mayor es extraordinario. And that's why I decided to invite her today, because she has done an incredible work with my son, Eric, and also right now she's working with my older son, Ivan, and she is doing an amazing job with him as well. Okay, así que vamos a comenzar. So we are going to begin. Ajá. Y quiero decirles un dato importante que encontré, es que aproximadamente el 80% de los individuos o de las personas con trastorno del autismo también tienen dificultad con las funciones ejecutivas. 80%.
So I wanted to share with you very quickly the 80% of those who are within the spectrum of autism show also executive functioning challenges. Uh-huh. Y es por eso que hoy vamos a hablar de cómo estas dificultades en el funcionamiento ejecutivo afectan el comportamiento, el funcionamiento y el aprendizaje de nuestros chicos y chicas con autismo y con trastornos de atención e hiperactividad. So that's why we have chosen to cover this issue, because there is a significant implications when it comes to people within the spectrum of autism or with the challenges of the attention and the hyperactivity when it comes to the learning, the functioning, and the comprehensions. Así que la primera pregunta... Sorry. So let's begin with just a solid definition of what our executive functioning skills are. Así que empecemos inicialmente con la definición de lo que son las funciones ejecutivas. So your executive functions are a group of skills that allow you essentially to show what you know. So, sorry. Empecemos definiéndolas, y básicamente son una serie de habilidades que permiten demostrar lo que uno sabe. So it's not necessarily tied in to intelligence. It's not about academics that you may or may not know. Así que no está directamente relacionado con la inteligencia ni tampoco con las habilidades académicas. So these are the skills that allow you to show what you know and to get things done. Básicamente estas son las destrezas que nos permiten demostrar lo que sabemos y lograr la resolución de las cosas que queremos hacer. Okay. So under the umbrella of executive functioning skills, we find things like attention, self-control, social awareness, organization, time management, and what we call initiation, or the ability to begin a task. Entonces, dentro de lo que se consideraría el campo de las habilidades ejecutivas, podemos considerar las siguientes: la atención, el control personal, la conciencia social, las capacidades de organización, el manejo del tiempo y la capacidad de iniciar una actividad. So by simply having met the diagnostic criteria for autism, the child is already showing deficits in the area of executive function. It is those areas of breakdown, among others, that actually qualify that child for that diagnosis. So it is going to be integral for our kids on the autism spectrum. Entonces, cuando un niño ha sido diagnosticado con autismo, automáticamente esto tiene implicancias de que tiene ciertos déficits en lo que es la parte de la ejecución de lo que es el funcionamiento ejecutivo. Lori, bueno, ya que Lori nos explica muy a grandes rasgos lo que son las funciones ejecutivas, yo quiero hacerle preguntas. Le voy a hacer preguntas sobre ciertas funciones ejecutivas muy específicas y ella nos dirá más en cómo se relacionan con el autismo y el trastorno de atención e hiperactividad. So, thank you so much, Lori, for giving us a general outline of what the executive functioning is. What I wanted to do now is just formulate some questions in regards to some of the specific of the executive functions, specifically that they are connected
connected or related to the autism spectrum and to the those with challenges with the attention and the hyperactivity. Muchas mamás y papás reportan constantemente de las crisis fuera de control de sus hijos e hijas con autismo y que además no saben por qué ocurren. ¿Es esto parte de las funciones ejecutivas, Lori? ¿Podría ser? So a lot of the parents share with us a big concern and frustration around the emotional meltdowns of the moments of big challenges that they are overwhelmed by their emotions. Is this some way connected to the executive functioning that we are talking about in here? It's very much connected to executive functioning. A child's ability to understand what is happening around him and within him, and his ability to come up with an appropriate response, what we call self-awareness and self-control, is the essence of what we're talking about today. Entonces, está totalmente vinculado, ciertamente. Básicamente lo que estamos hablando es la habilidad del niño de poder entender no solamente lo que ocurre por fuera de él en su medio ambiente, sino de lo que ocurre internamente y de su capacidad de responder y del control de este proceso y de manifestación y de su conciencia, tanto de su proceso interno como de lo que ocurre por fuera. En estas crisis de comportamiento, Lori, ¿qué funciones ejecutivas son las que podrían estar involucradas por las que el niño o la niña no se pueden autorregular? So in this behavioral crisis, what are the executive functionings that they have been challenged that are limiting the children to figure out a way to respond, to not be overreacting, but more like responding to the situation? Well, first, I would like to say that when our kids get into this state of incredible meltdown, very seldom is it something that they're choosing to do. It's not an intentional behavior most of the time. It is an inability to figure out what's going on in their world. Lo primero que quiero comunicar es que cuando un niño tiene una crisis de este nivel, no es algo que están eligiendo intencionalmente, sino que es producto de una limitación y una discapacidad de poder procesar lo que se está presentando en ese momento como experiencia personal y como lo que está presenciando. So it helps us shift our mindset from discipline, thinking that it's a behavior issue, into more of a mindset of teaching. What skill does my child not have right now that he needs to be able to calm down? Se trata más básicamente de hacer un viro en la forma en que nosotros abordamos esta situación y la perspectiva desde donde lo miramos. En lugar de evaluarlo como un desafío de comportamiento y de rigor de disciplina necesario, más que como eso, sino redirigirlo con la intención de verlo como una oportunidad de enseñanza y cuáles son las habilidades que el niño necesita para poder funcionar bajo ciertas de este tipo de circunstancias. So when we're working with our kids, awareness needs to come before control. So the first thing we need to do with kids is to help them understand how they're feeling and why they're feeling that before we can ask them to change that.
Entonces, lo primero que tenemos que ver es el nivel de conciencia de lo que está ocurriendo. Y antes de plantearnos la posibilidad de control, tenemos que asistirlos al niño a entender, y nosotros también, de por qué se está dando, cómo se está dando esta experiencia y por qué se está dando antes de poder trabajar la cuestión del comportamiento. Ok. So working with your child, if you have a child who's crying and upset and frustrated, use those words with the child so they can begin understanding that word is what this feels like. So you begin to develop a common language around emotions and actions. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asistirlo al niño a que pueda hacer una correlación entre su experiencia emocional y el lenguaje apropiado. Entonces, si el niño en este momento está llorando o está frustrado, tenemos que utilizar las palabras apropiadas que nos permiten etiquetar la experiencia para que él o ella pueda expresarse basado en este sentimiento que estoy sintiendo y pueda haber la correlación entre la palabra y la experiencia. Ok, Lori, perdón que interrumpa ahí. Entonces, lo que tú nos estás diciendo es que necesitamos ayudarles a que el comportamiento que exhiben tenga una manera de describir, que ellos sepan cómo describir ese comportamiento. ¿Es correcto? So in other words, Lori, what you're trying to say is that what we need to support the children is in generating the language that is going to allow them to express the emotional experience that they are having. Very, very much so. And the time to work on that is really not when a child is melting down. Entonces, eso es correcto y básicamente lo que tenemos que decir es que el momento apropiado para trabajar eso no es cuando el niño está en el medio de la crisis. So we want to spend a lot of time helping our kids understand the connection between language and emotion. And Así we que, want to, I'm sorry. That's okay, go ahead. And we want to do that when they're calm so that they can access that when they're feeling overwhelmed. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar mucho tiempo trabajando con los niños para que ellos puedan hacer la conexión entre lenguaje y emoción en un momento en donde están calmos, para que puedan permitir que internalicen este lenguaje y lo puedan incorporar para aplicarlo en los momentos de dificultad. So the more we can spend time with children talking about our feelings and reading books about children going through different emotions and teaching kids strategies to calm down, the more we can do that throughout the day when they're in a good learning state, the more they will be able to reference that when they are in a state of overwhelm. We have to teach them in the calm so they can use it in the overwhelm. Entonces, lo más importante es que pasemos tiempo hablándole a los niños sobre los sentimientos, teniendo conversaciones con ellos, utilizando libros, leyéndole libros que hablen de distintas experiencias, para que de esta manera puedan implementar una estrategia que cuando están calmos internalizan el lenguaje y entonces cuando se encuentran y están en un proceso de aprendizaje, y entonces cuando pasan del momento calmo y tranquilo al momento de la crisis, puedan acceder a estas herramientas de lenguaje y puedan expresarlas. Lori, ¿nos puedes dar un ejemplo? ¿Nos puedes ilustrar toda esta explicación maravillosa que nos estás dando con algún ejemplo?
Lori, would you be able to give us an example of this an amazing description that you're just sharing with us? You know, there is any way that you can illustrate a situation that it will just allow us to connect to the concepts that you're sharing? Sure. So one example would be, let's say that we're going to teach a child some really deep breathing strategies as a way of self-calming. Por ejemplo, una de las cosas que podemos decir es que podemos enseñarle al niño a respirar profundamente como una estrategia de calmarse a sí mismo. So what we would want to do is teach the child that deep breathing helps us calm down, and we would want to use deep breathing a lot during our regular day, even when we're not upset. Entonces, una forma de utilizar esta estrategia es enseñarle al niño a hacer estas respiraciones profundas y que el niño pueda experimentar la sensación de que lo calma a través del día para que lo pueda ir internalizando en distintas prácticas y entonces cuando lo necesita lo pueda utilizar en el momento como una forma de regulación en el momento de la crisis. And so the more we practice it, the more it becomes ingrained in the child's brain. And then when we do get into a state of overwhelm, let's say our child's out in a store and he's just overstimulated, we have a reference point. We can say very quietly to him, remember breathing, remember it makes us calm, remember it makes us feel good. And you've already taught the skill, you've taught the resource for the child, you're just reminding them to use it. Entonces, lo que podemos hacer, o sea, en la práctica, cuanto más lo llevamos a cabo, más se va grabando en el cerebro del niño. Y entonces, por ejemplo, si estamos en una tienda y el niño tiene una crisis, podemos guiarlo en el proceso de acceder a esta experiencia previa, recordándole cómo lo calma, cómo puede, a través de la respiración, diciéndole, recuerda cómo te hace sentir mejor, estás más calmo, recuerda cómo la respiración te ayuda, y entonces de esta manera lo podemos ir guiando para que él pueda encontrar una forma de autorregulación de estas emociones, se pueda calmar en el proceso de reforzándole en la guía verbal que vamos haciendo. Lori, yo quiero compartir algo. Cuando Eric estuvo en intervención con Lori hace muchos años, Eric tenía probablemente 7, 8 años. So one thing that I would like to share with all of you is that Lori was supporting Eric through interventions when he was about 7 years old. Uh-huh. Y una de las cosas que Eric aprendió fue a respirar. Fue una de las técnicas que Lori me enseñó a mí para yo enseñar a Eric. So, in this breathing technique, it was one of the techniques that Lori taught me so I can support Eric to go through and learn how to breathe. Ajá. Y quiero decirles que a sus 23 años, Eric sigue utilizando esa misma técnica y durante todos estos años de su vida, él aprendió a respirar en el momento que él lo necesita. And I just want to share with you that, you know, Eric today is 23 years old and he's still using this technique and he's been able to access this skill, this tool, whenever he feels that he needs it. So he knows when is the time that he needs to apply this technique. Y no solamente lo usa cuando está cerca de tener una crisis, sino lo usa cuando tiene que esperar y no quiere esperar. So he only not use it when he's in the middle of a crisis, but also, you know, when he becomes aware that he's a little bit impatient and he has to wait for something, it helps him to get through the waiting. Ajá. Aún cuando quiere
por ejemplo, ir al baño en medio de la carretera y él sabe que no podemos parar todavía, él comienza a respirar profundamente para hacer que su cuerpo espere hasta que lleguemos a un lugar para ir al baño. So, for example, you know, if we are in the highway and he has the need to go to the bathroom, automatically he starts to do the breathing that helps him to cope with the feelings in his body until we get to stop and he can go and release himself in the bathroom. Así que esta técnica que Lori tan fácil nos acaba de compartir para lograr que ellos se autorregulen, no solamente sirve para una crisis de comportamiento, sirve para esperar, para la flexibilidad, para reorganizarse y mucho más. So, you know, this technique of self-regulation is so amazing because it's not only something that helps us to maneuver through a behavioral crisis, but also help us to go through the process of waiting that it can increase our anxiety and also give us, you know, flexibility to get through the difficulties of each moment. Yes, so we're really working on two things at the same time. Así que estamos trabajando en dos cosas a la vez. One is helping our kids understand what they're feeling and when they're feeling stress. And the other is providing them with tools that they can access during those times. So understanding how I feel and what I need, and then having tools to use when I need them. Entonces, estas dos cosas, una está conectada con lo que estoy sintiendo y con la experiencia estresante que tengo y poder comprenderla. Y la otra tiene que ver con la utilización de herramientas a las cuales puedo acceder en el medio de la crisis. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con la comprensión de lo que está sucediendo y el segundo aspecto tiene que ver con tener una herramienta que me permita solventar esta situación. Y Lori, hay otra función ejecutiva que está ligada con esto que estamos hablando y que es muy importante, que es la de la dificultad en el automonitorearse, el poor self-monitoring. Y aquí creo que así se podría traducir como una dificultad en monitorearse a sí mismo y monitorear cómo mi comportamiento impacta a los otros. So, and there is another executive functioning that is very key and very connected to what we're talking about right now, and it has to do with the challenges of the self-monitoring and how I become aware of my behaviors. I'm sorry, Lola, can you repeat the last part? Cómo mi comportamiento o cómo lo que yo hago le impacta a los demás. Okay. Thank you. So, the difficulties of monitoring myself and also the type of impact that my behavior is causing in others. So, a child needs to be able to understand his own feelings before he can understand that he has an impact on other people. El niño tiene que entender primero sus propios sentimientos antes de que pueda comprender el impacto que está teniendo en los demás. So from a developmental perspective, the more we work on a child understanding himself, his own feelings, then we can start connecting that to other people. Desde un punto de vista de el desarrollo, primero tenemos que trabajar que el niño pueda entender la experiencia personal, lo que está experimentando ella o él inicialmente, sus propios sentimientos, antes de que podamos abordar
lo que significa el impacto que puede tener en otra persona. So let's say that I'm a little girl with autism and I kick another student in class. For me to understand why she's sad and crying, I would need to understand what sad feels like inside of me before I can understand what sad feels like inside of her. Entonces, por ejemplo, supongamos una niña con autismo, ¿no? Y resulta que esta niña le dio una patada a otro niño en la clase y la otra niña está triste y llorando. Para que la niña que le dio la patada pueda conectarse con la experiencia de la niña que experimentó la patada, tiene que primero ella saber en su propia experiencia lo que es estar triste y lo que es la experiencia de llorar. So being able to understand and control myself has to come before I can understand how my actions impact others. Entonces, la capacidad de comprensión y de control tiene que iniciarse primero en mí y en mi propia experiencia antes que yo pueda estar viendo el impacto o cómo me manejo, cómo controlo mi comportamiento respecto de los demás. Lori, entonces aquí la pregunta sería, cuando un niño o niña aún no es capaz de reconocer sus propias emociones, ¿cómo podemos ayudar o intervenir en una situación en donde le están haciendo daño a alguien más? So when we have a little girl or a little boy, that is not recognizing their own feelings and emotions, how can we help them or intervene in order to support them to get aware of these experiences that they're having? That's such a great question. So we can begin by labeling them. So if we have a child who's crying, when we're talking to them, we can say, you feel sad, or you're frustrated because we have to wait in line, or waiting in line is very hard. So we want to give them the language for the feeling that they're having, because it helps them be able to identify and anchor it and feel some security in that. That's the first step. So, entonces, esa es una pregunta muy buena. Y lo primero que tenemos que hacer es asistirlo al niño a que pueda etiquetar sus propias emociones. Por ejemplo, cuando reconocemos nosotros, los que estamos con el niño, reconocemos de que el niño está teniendo una experiencia triste o vemos a alguien que está triste, entonces decimos triste o decimos frustración, o por ejemplo estamos en la cola esperando para nuestro turno y tenemos y estamos impacientes, entonces sentimos la frustración, entonces lo expresamos de esa manera. Es muy importante el poder trabajar el lenguaje para que el niño pueda identificar estas distintas emociones y pueda empezar a formular el lenguaje apropiado para poder identificarlas y comunicarlas en forma apropiada cuando las está teniendo. And even though the child may not be using that language, they may not be saying, I feel sad. When we continue to provide that for them, we know that our kids understand a lot more than many of them can say. So we don't want expressive language to stop our attempt to give them that internal language. Entonces sabemos que en muchos casos nuestros niños no utilizan el lenguaje expresivo, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que limitarnos en estar utilizando el lenguaje para que ellos puedan ir internalizando lo que sería la parte del lenguaje receptivo.
porque el hecho de que ellos no lo expresen no quiere decir que no hayan incorporado el concepto o que no tengan el concepto. Y entonces la repetición nos permite de que ellos se vayan familiarizando cada vez más con estas experiencias. Y lo mismo tendríamos que hacer cuando ellos observan una emoción en una tercera persona. So should we do the same thing when they are observing, when they are witnessing the same type of emotion or experience in someone else, in a third person? Yes, that was going to be my next point. Okay. So use yourself as an example. If you are walking through the family room and you bump your leg on a table, say out loud, "That hurts." Or if you get some bad news, tell your child, "This makes me sad. Sad feels heavy. Sad feels hard." So absolutely use yourself as an opportunity as well. And we have to get into we have to remind ourselves to think out loud sometimes so that our kids can have that insight. Entonces, precisamente, y ese era el punto siguiente al que iba a tomar, ¿no? Es muy importante que nos podamos utilizar nosotros mismos como ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy caminando dentro de una sala y me llevo por delante una mesa, es importante de que yo diga, ¡ay, eso me dolió!, para que pueda verbalizar a través de la palabra la experiencia que acabo de tener. O, por ejemplo, si recibo malas noticias y decir, eso me pone triste o eso se siente como muy pesado. Es muy importante el estar como pensando en voz alta, porque eso asiste al niño a internalizar e incorporar el lenguaje que le permite que le permite relacionarse con sus sentimientos y su experiencia. Lori, hay mucha literatura que habla sobre la falta de empatía en las personas con autismo e incluso en personas con trastornos de atención e hiperactividad. There are a lot of concern. Literature. I'm sorry, thank you. There are a lot of literature and a lot of material that it really shares about how kids with ADHD and autism a lot of times seem to not have empathy towards others, you know, in kind of like a difficulty to connect with other people's emotions. Y muchas familias se sienten muy molestas con estas declaraciones porque dicen que los niños sí sienten empatía. And these families feel very uncomfortable because this labeling, it doesn't seem to fit with their own perception. Actually, they saying that their kids are very empathic. Mm-hmm. ¿Qué piensas? What do you think? What do you Thank think you. about Thank it? you for doing my job. So we're going to see this look very different from child to child. The greatest thing that we can do is realize that if a child does not respond with empathy, it is not an intentional way of trying to hurt someone or offend someone. Esto va a cambiar mucho de niño a niño y lo que es importante es que nos tenemos que dar cuenta de que en muchos casos, si es que no hay respuesta empática y que en muchos casos no las hay, no es algo intencional del niño. So if a little boy is watching his sister cry because she just broke up with her boyfriend, and he steps in and tries to tell her a joke, she may feel like he's being insensitive when he's trying to handle
her sadness the best way he knows how. Entonces, por ejemplo, tenemos un niño autista en presencia de su hermana que está llorando porque su novio la dejó y el niño lo que hace es hacer un chiste y la hermana lo puede experimentar como inapropiado dada la circunstancia, pero el niño lo que está haciendo es utilizando una herramienta que él siente que es apropiada para poder sacarla a ella de su tristeza. So just because they don't respond the way we would, doesn't mean that they're being uncaring or unloving. It just means they may be unaware of what you're experiencing or unsure of how to respond. El hecho de que respondan de esta manera no quiere decir de que ellos no tengan conciencia de lo que está ocurriendo o que no haya una intención de aliviar la situación, sino que no saben cómo encontrar la forma indicada o apropiada para la persona que está pasando por esa circunstancia de cómo poder aplicar este comportamiento de una forma que sea más apropiado. Ok, entonces la empatía existe, es solamente cómo ellos la expresan o no la expresan, es como la expresan, que muchas veces es de una manera diferente a como lo fuéramos a hacer nosotros. So these kids can be empathical. They experience empathy. It's just that sometimes they don't know how to express it or apply their empathy in a way of relating to others, but they have the experience of empathy. Is that correct? Yes, for many of our kids. Again, it's understanding yourself before you can put those emotions onto someone else. So empathy is understanding someone else's emotion. It's being able to put yourself in their position. And again, you have to have those feelings for yourself before you can understand them. So the more we work with kids on understanding themselves, the more then they'll be able to share that with others. Muchos de los niños tienen estas dificultades. Una vez más, es para que el niño pueda experimentar la empatía, tiene que primero entender sus propias experiencias emocionales. Entonces, al entender sus propias experiencias emocionales, porque básicamente la empatía, ¿qué es? La capacidad de uno de reconocer una experiencia conocida en el otro, o sea, estar poniéndose en los zapatos del otro. Entonces, cuando empezamos a reconocer y entender nuestras propias experiencias, es que podemos conectarnos con la experiencia del otro y reconocer, tener un reconocimiento empático hacia esa otra persona. En el ejemplo que nos diste de el hermano burlándose o riéndose de la hermana que está triste porque terminó con el novio. So in the example that you just gave us a moment ago about the brother who came out with a joke when the sister was sad because she lost her boyfriend. ¿Cómo podemos ayudar a que el chico realmente se alinee con las emociones que está viviendo su hermana? So how can we assist that child so he can become in alignment with the emotional experiences that his sister is having? So in that example, he is sensing that she's upset, but he doesn't understand why or what to do with it. So we can, again, go back to labeling that and say, sister feels sad right now. What makes you feel better when you're sad? When you feel sad, what do you like? And maybe he'll say, a hug. And then we can say, do you want to ask sister if she would like a hug? But again, we have to, for kids on the spectrum, because this is
their hardship, right? This is the great area of autism. If we can keep, like, this is what do you need? This is what sad looks like. What do you want when you feel sad? Can you share that with your sister? I'm sorry, that was a lot. That's okay. Entonces, volvamos al tema del niño. Cuando él está sintiéndose molesto o disgustado, nosotros lo asistimos a que él mismo reconozca que está sintiéndose triste y que reconozca qué es lo que necesita cuando está teniendo este tipo de experiencias. Entonces podemos decir, tu hermana se siente triste. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesitas tú cuando estás triste? Y entonces él puede decir un abrazo. Entonces uno puede sugerir, ¿te gustaría darle un abrazo a tu hermana? Y de esta manera podemos, este es un tipo de desafío que es muy grande para los chicos dentro del espectro del autismo. Y de esta manera podemos asistirlos para que dentro de este área que es una de las áreas más grises dentro del espectro, que puedan entender cuál es la necesidad que ellos tienen cuando están teniendo este tipo de experiencias, reconocer a través de etiquetar, decir esto es triste, y entonces el reconocimiento de la propia experiencia, ver cómo es, entender cuál es la necesidad que tengo cuando siento eso y después poder aplicarla en mi relacionamiento con el otro que está teniendo esa misma experiencia que yo he podido reconocer en mí. Entonces, entonces, en este ejemplo también les estamos enseñando habilidades sociales. Quiero que pongan mucha atención en eso, porque en este ejemplo que Lori nos da, también estamos enseñando habilidades sociales que ellos pueden comenzar a utilizar en otras situaciones. So I want you all to pay a lot of attention what Lori is saying, because in this particular example, we are seeing and here the opportunity to develop a social skill that we can apply in so many occasions. You know, it's very important that you see that is also a way to support them in developing their social skills. So for many of us, if we see someone crying, we quickly associate with the feeling of sadness, and we respond like that right away. Entonces, for children, thank you. Entonces, por ejemplo, cuando una persona llora, automáticamente lo conectamos con el estar triste y automáticamente en el proceso nuestro sabemos cómo responder frente a la tristeza del otro. En el caso de los niños con autismo, go ahead. No, so for us, it's like that. It's that fast. For children with autism, there are a lot of steps in between. They have to look at that person. They have to recognize that that person is crying. They have to associate crying with sad. They have to remember what sad feels like, and then they have to try to come up with the response. It's not automatic for them. Para nosotros este proceso es lineal y muy inmediato, pero para los niños dentro del espectro es un proceso lento de muchos pasos. Entonces, primero tiene que mirar, tiene que reconocer que está llorando, hacer la asociación entre el llanto y la tristeza, recordar lo que es la tristeza y recordar cómo él o ella responde dentro de la experiencia de la tristeza para saber cómo responder frente a la experiencia de esta otra persona. So it doesn't mean that they can't get there. It just means they might need some help getting there. It's going to take us guiding them to that place of empathy. Entonces no quiere decir que ellos no puedan llegar ahí, a ese punto, sino que van a necesitar guía y asistencia para llegar a ese punto, para que sean guiados paso por paso y puedan arribar al mismo lugar. Es por eso que los pictogramas funcionan mucho con ellos, Lori,
porque parten todo en pedacitos. Pictogramas son pictograms, ¿no? Es por eso que funcionan para muchos, no para todos, porque parten todo en pedacitos. So that's why the pictograms work so well for the kids, because, and I will not say for every single kid, but for most of them, because it breaks it down in little pieces that they can process and assimilate. Absolutely. That's exactly right. And for many of our kids with autism, they understand visuals much more than language. They understand what they see more than what they hear. Y ciertamente eso es lo que tú has dicho es correcto, y no solamente eso, pero también muchos niños que están dentro del espectro del autismo tienen una capacidad de procesamiento mucho más intensa a nivel visual que a nivel de lenguaje auditivo, entonces es más fácil para ellos reconocerlo en una forma de pictograma. Lori, hay muchísimo más que tenemos que hablar sobre funciones ejecutivas. Creo que vamos a tener que hacer varias entrevistas porque nos faltaron muchas de cubrir. Lori, I want to say that there are so many things that we would like to cover about executive functioning. And we just cover a few, but there are so many, and probably we need to have new meetings to cover more about it. I would love that. Thank you so much for letting me reach your families. Me encantaría hacer eso, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de llegar a sus familias. Quiero recalcar que hoy, quienes estén escuchando esta entrevista, se llevan un gran regalo de cómo ayudar a sus hijos y a sus hijas en las crisis que tienen en casa y en la escuela. So I want to highlight for all those who are listening today that you leaving this presentation today with a huge gift. And that gift is that you are going to have a tool actually that is going to help you to deal with your child in the middle of a crisis that you can apply either at home or at school or any other social environment. Y hoy voy a hacer algo que nunca, jamás antes he hecho, pero lo tengo que decir. And today I'm going to do something that I never did before, but I have to say it. Para que este tipo de entrevistas sigan ocurriendo y yo pueda tener una persona que traduzca y pueda traer especialistas del extranjero. In order to have this type of interviews, in order to have specialists who come from other countries, with other languages, and in order to have someone who can be the interpreter for me in this situation, yo necesito colaboradores y patrocinadores. So I need sponsors and I need collaborators for this. Exacto. Porque todos tenemos que hacer esto como un trabajo y una pasión, pero necesitamos los recursos para que esto pueda seguir ocurriendo. So we all do this, as a job, as work, and with a lot of passion, but we need to have the resources in order to keep it moving. Ajá. Así que si alguno de los que nos está escuchando está interesado en contribuir de manera económica o conoce a alguien que encuentre el valor en lo que se aporta en Lola Responde. So anybody who's listening or might know someone, might know someone who might be interested in provide us any kind of economical support or have any resources that they can provide to us in order for us to continue with this space. Pues les voy a pedir que se contacten conmigo por correo electrónico. I'm going to request you to get in touch with me through email so we can continue sharing this special space. Uh-huh. Y el correo se los voy a decir ahora, pero se los voy a colocar también debajo de la entrevista.
And I'm going to give you my email, but also I'm going to put it below the interview. contacto@lolahernandez.org. Y lo voy a decir en inglés. Contacto, C-O, I'm going to spell it for you to make sure you got it. C-O-N, no, contacto. Okay, C-O-N-T as in Thomas, A-C-T-O .lolahernandez.org. So, nunca he hecho esto, pero es muy importante hacerlo porque todo lo que se aporta en este canal es de mucho valor para las personas que tenemos hijos o estudiantes con autismo y otras con discapacidades. So it's very important that I do this and I say this and I share this because this space, this type of conversations are key for parents like me who have children either within the autism spectrum or any other challenges or disabilities. And so it's very key that we get your support. Okay. So thank you very much, Lori. Muchas gracias, Lori. Andrea, muchísimas gracias. Thank you very much, Andrea, for giving us your time, por darnos tu tiempo. Thank you. Y gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos en nuestra siguiente conversación. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto. So thank you so much. This is Lola's space, and we thank you. We're looking forward to share the space with you again, and you take care, and thank you for being part of this.